Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Es una frase que solía decir Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa francesa. Mucho gusto, mi nombre es María José Durán y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la libertad de expresión como un derecho humano. Cada individuo es diferente. Los pensamientos, conocimientos, gustos e intereses se desarrollan a partir de su vivencia individual en este mundo. Dos personas pueden nacer en la misma familia o contexto, pero la forma de ver la vida y sus pensamientos serán completamente diferentes siempre. Cada persona tiene derecho a expresar su propia verdad, y el resto de seres humanos tienen el deber de aceptarlo con empatía y respeto, tal y como lo indica el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual dice así: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La comunicación nace para ser un medio donde los seres humanos comparten sus pensamientos y sentimientos. Al pasar del tiempo ha ido evolucionando hasta la llegada de los medios de comunicación, instrumentos que permiten compartir información entre seres humanos de forma globalizada. Cumple un papel muy importante en la sociedad, el cual es compartir información real sobre cualquier tópico social. Este factor suele ser positivo para los ciudadanos, pero a la vez suele ser negativo para el capitalismo y los gobiernos corruptos, ya que la prensa suele ser quien revela sus malos procederes. Los medios de comunicación son una gran herramienta para la libertad de expresión y la preservación de los derechos humanos. Estos medios tienen la capacidad de difundir información de forma globalizada, por lo tanto le dan voz a aquellos que necesitan ser escuchados y hacen ver todo aquello que necesita ser visto. Muchos países caen en la desinformación, debido a que los gobiernos deciden silenciar periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que podrían arruinar su reputación revelando sus injustas acciones. Venezuela es un ejemplo de esto. Existen organizaciones que buscan defender los derechos humanos. Una de ellas es la UNESCO, el organismo de las Naciones Unidas que tiene el mandato de promover la libre circulación de ideas por medio de la palabra y de la imagen. Por lo tanto, fomenta la creación de medios de comunicación libres, independientes y pluralistas difundidos a través de cualquier plataforma o formato. También milita a favor de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas y apoya el periodismo independiente, basado en la ética profesional y los principios de la autorregulación. La principal misión de la labor de esta organización es defender la libertad de expresión como derecho humano establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del cual hablamos anteriormente. ¿Qué ocurre en Venezuela? Silenciamiento, amenazas e intimidación, agresión y hostigamiento verbal, censura y detenciones, desalojo de espacios o instituciones públicas son actos que se observan diariamente en la sociedad actual venezolana, atacando la libertad de expresión por el simple hecho de difundir información, defender los derechos humanos, expresar sentimientos o simplemente decir la verdad. Dentro del país no se están cumpliendo, evidentemente, las leyes y decretos que promueven la garantía a la libertad de expresión y el derecho a la información, como son los artículos 51, 57, 58, 143 y 337 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un dato curioso: más de 600 medios de comunicación han sido cerrados en Venezuela desde el año 1999 hasta la actualidad. Observemos los dos artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela más
resaltantes y que defienden la libertad de expresión y el derecho a la información. Estos son el artículo 57 y el artículo 58. Y dicen así, el artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que se pueda establecer censura. El artículo 58 indica: la comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y las responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial sin censura, aclarando que cada individuo tiene el derecho de expresar libremente sus pensamientos y consumir información veraz sin que pueda establecerse censura. Y aún así, cada año se reportan mayores cantidades de procesos judiciales contra personas que alzan su voz. A pesar de estas circunstancias, periodistas conscientes de su responsabilidad social y aferrados a sus valores y principios buscan la manera de continuar compartiendo información veraz a los ciudadanos, con el objetivo de permitirles conocer las realidades sociales. Pero hablemos primero de qué se trata la responsabilidad social. Guillermo Mejía la define como una filosofía que tiene como pilares fundamentales valores éticos y morales, cuya principal incidencia se manifiesta en nuestros actos y la forma en que estos pueden afectar o dañar a otra persona o a un determinado entorno social. Aquellos periodistas que hacen lo posible para compartir información real en la actualidad son profesionales de admirar, que reconocen su responsabilidad social y cumplen con ella. Los periodistas suelen ser la voz de la sociedad. Un periodista con valores y responsabilidad social es admirable y necesario, a mi parecer, sobre todo para garantizar los derechos humanos, como el derecho a la información y a la libertad de expresión. El hecho de que un periodista se base en la ética, moralidad y empatía lo hace una fuente confiable de información. Y a pesar de que la confianza y la credibilidad de un periodista o un medio de comunicación no se construye de la noche a la mañana, es algo que se logra a través de la constancia, dedicación y compromiso con la sociedad, en búsqueda de que los ciudadanos conozcan las realidades sociales y la verdad. Considero que la libertad de expresión no es un derecho que solo debe ser garantizado por el Estado, sino también son un conjunto de valores que deben ser inculcados desde casa, como el respeto, la tolerancia y la empatía, para que cada persona pueda sentirse libre de expresarse en cada espacio que se encuentre, pero siempre recordando respetar al otro. Siguiendo una frase que me gusta mucho, que dice: mi libertad termina donde empieza la del otro. Muchas gracias.